Listo, chicos. En esta ocasión vamos a desarrollar la evidencia llamada resolución a problemas algorítmicos aplicando la estructura de almacenamiento o estructura de almacenamiento, perdón. En sí, lo que nos dice esta evidencia es que debemos desarrollar unos ejercicios utilizando el lenguaje JavaScript. Para ello, el primer ejercicio nos dice aquí que debemos desarrollar un programa que permita calcular área y perímetro de algunas figuras planas según las siguientes. Bueno, aquí se O, pero vamos a hacerlo con I. Listo, vamos a desarrollar todos estos ejercicios. Entonces, inicialmente vamos a tomar el triángulo y aquí tenemos la fórmula ya para el perímetro, para el área. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para solucionar un problema es identificar cuáles son las variables que necesitamos o qué datos necesitamos, que eso sería el análisis, la parte del análisis. Aquí yo ya lo redacté, pero la idea es que ustedes puedan identificar qué datos se necesitan, que en este caso necesitamos el valor de A, el valor de B, el valor de C, de H. ¿Listo? Porque en este caso H lo vamos a necesitar para el área. Entonces, luego de identificar qué es lo que necesitamos, procedemos a diseñar cómo se soluciona. Entonces, lo primero que es, pues en este caso sería calcular el perímetro usando la fórmula A más B más C y el segundo, calcular el área usando la fórmula B por H más, dividido entre 2, perdón. Aquí antes podríamos pedir los datos al usuario, pero pues vamos a hacerlo con datos quemados. Y ya ahorita les digo cómo lo pueden ustedes aplicar con datos pidiéndole al usuario, pidiendo los datos al usuario. Entonces, ya viene luego el diseño, la parte de implementación, que sería crear el diagrama. Vamos a hacerlo primero creando el diagrama, luego pasando a PSIN y de PSIN pasándolo a JavaScript, para que ustedes vean que no es tan complejo que digamos. Ahora, en PSIN, perdón, en DFD, lo que hacemos es crear un campo, un elemento de asignación. ¿Para qué? Para crear estas variables A, B, C y H. Entonces voy a crear aquí las variables. Voy a colocar la primera A, le voy a colocar un valor, no sé, de 10. Pueden ustedes colocarle lo que sea. B de 10 también puede ser. Y C de 10 también puede ser. Pero nos hace falta la de H. Por ende, vamos a crear otro elemento de asignación y le colocamos el de H. Voy a colocarle el de H que sea un 5. Con eso ya tenemos los 4 elementos que serían los datos que necesitamos, que ya luego aquí lo estamos tomando quemados directamente en el código, pero luego lo vamos a hacer para que la persona pueda digitarlos. Entonces, luego de nosotros ya tomar la información, lo que hacemos es realizar la fórmula matemática. Para eso voy a directamente utilizar el de salida y en el de salida le digo, listo, usted va a salir o va a mostrar A más B más C. Esto nos hace una operación matemática de suma entre estas 4 variables. Con eso estaríamos cumpliendo con esta parte de acá y nos hace falta la otra. Entonces otro de salida y la operación matemática que sería B por H dividido entre 2. Con esto ya tenemos nuestra operación matemática y hemos terminado el tema de crear el diagrama de flujo para el triángulo. Si ejecutamos, nos muestra 30, que sería el perímetro, y el siguiente, que sería el área, sería 25. Como les dije, esos datos están aquí quemados, pero podríamos pedírselos al usuario. Podemos decirle aquí arribita, voy a pedirle un dato llamado A, luego lo copio y le digo que este sería B, el otro sería C, el otro sería H. Y con esto la persona va a tener que insertar esa información y voy a eliminar eso de aquí porque si no se sobrescriben. Si ya la persona ejecuta y coloca 10, en la siguiente coloca 15, en la siguiente 10, en la última 5, miremos que ya tenemos algo diferente. ¿Listo? Entonces, de esta forma ya podemos nosotros hacer que sea dinámico. Pero yo lo voy a dejar de la forma sencilla y ustedes ya pueden allí hacerlo para que sea dinámico pidiendo los datos al usuario. Voy a dejar de la forma sencilla que era teniendo un elemento de asignación A10, B10 y C10. Ya ustedes se encargan luego de mejorarlo para que pidan los datos al usuario. Y el otro era H5. ¿Listo? Entonces miremos que con 4 elementos ya tenemos la solución del triángulo. Ahora pasémoslo a PSIN. Recordemos que en PSIN, en el algoritmo le vamos a colocar aquí el título, voy a colocar triángulo. ¿Listo? Y luego voy a crear las variables que son las que tenemos aquí arriba, que nos dice que A es igual a 10, B igual a 10, C igual a 10. Entonces voy a colocarle aquí el elemento de asignación. Lo voy a asignar y aquí nos dice A equivale a 10. ¿Listo? Voy a copiar esto
y le digo que B equivale a 10, C equivale a 10 y H equivale en este caso a 5. Con esto ya he designado 4 variables, perdón, A, B, C y H. Y ahora me falta imprimir la operación matemática. Para ello le voy a decir escribir y aquí le digo A más B más C. Y luego me falta escribir la otra que sería la del área y le digo que ahora es B por H dividido entre 2. Con esto he terminado mi programita para realizar B por H dividido entre 2. Para calcular el tema del perímetro del triángulo y el área del triángulo. Si yo ejecuto, voy a ver que aquí tengo ya el 30 y el 25, que sería el primero, el perímetro y el segundo, el área. Si queremos ser un poquito más objetivos o mostrarle información más al cliente, mostrarle más información al cliente, podemos colocar comillas y aquí colocamos perímetro, dos puntos, luego la comilla, una coma, para unir ese texto con el valor de esa operación matemática. Luego de ello ya lo que hacemos es ejecutar y miremos que tenemos perímetro 30 y, perdón, me faltó aquí área 25. ¿Listo? Ya hemos completado nuestro ejercicio en PSIN, ahora pasémoslo a JavaScript. Por ende, voy a irme a esta plataforma llamada Playcode, playcode.new, le doy Enter, /new, perdón, o pueden ingresar a playcode.io y aquí le dan Start Coding. Cuando le dan aquí en Start Coding, van a ir a un proyecto vacío, por ende colocan aquí Empty JavaScript, para que eso esté vacío. Algo importante, importantísimo, es que si aquí esto les traduce, les llega a traducir esta página por X o Y motivo a español, puedan quitar esa traducción. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriban una acá, les va a formar problemas luego de nosotros estar escribiendo. Miren que aquí coloqué una A y me dice que es un. Entonces esto no nos va a servir de nada. Si necesitan ver algo en inglés que no conocen, lo traducen y luego lo quitan la traducción. Le dan clic aquí arribita en este icono de traducir, le quitan del español al inglés. Y le pueden dar clic aquí en los tres puntitos y le dicen nunca traducir este sitio, para que no se traduzca automáticamente. Ahora, ya teniendo esto desarrollado, o bueno, esto creado, lo que hacemos es venir a copiar el código que hicimos en PSI, porque es muy parecido. Hay algunas cosas que cambian, pero la lógica que está detrás de eso es muy parecida. Si tomamos este código, pues vamos a encontrarnos que tenemos unos errores. Y nos dicen aquí que esperaba un punto y coma y que le pasamos perímetro por allá. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es cambiar ese escribir. ¿Por qué cambiamos el escribir? Porque en JavaScript para imprimir información en consola no podemos utilizar la palabra escribir. Tenemos que utilizar console.log o console.info. Por ende, yo voy a seleccionar escribir, voy a presionar control D para que me seleccione los dos campos donde está escribir y voy a colocar console.log. En JavaScript, console.log me permite a mí imprimir información. Y algo importante es que después del log colocamos paréntesis de apertura y al final de la línea paréntesis de cierre. Paréntesis de apertura acá abajo y paréntesis de cierre aquí abajito. ¿Listo? Ya completamos el imprimir información, pero ahora nos sale otro error. Y nos dice que A is not defined. ¿Por qué pasa esto? Porque en JavaScript no podemos utilizar el menor que y un guión para asignarle un valor a una variable. En vez de eso, utilizamos un igual. Por ende, voy a cambiar esto a un igual. Voy a colocar control D, oprimir control D, control D, control D, para que me seleccione todo y yo tan solo con un igual me escriba en los cuatro lados. Y con esto ya he solucionado mi primer problema, que es calcular el área del perímetro, perdón, calcular el perímetro del triángulo y el área del triángulo. Voy a colocarle aquí antes de perímetro, coloco triángulo para identificar mejor qué es esto. Y luego aquí también el de abajo para que identifique mejor qué es esto. Si miran aquí abajito, en la console nos muestra ya la información. Y esto es lo que nosotros debemos hacer con los cuatro elementos. Voy a formatear este código y ya tengo, en este caso, mi primer parte del problema solucionado. Vamos ahora a ir con la segunda.